Hola amigos, soy el doctor Octavio Amancio Chacín. Vamos a revisar el tema de hoy, factores que modifican el efecto farmacológico de los medicamentos y sus consecuencias sobre la farmacocinética y la farmacodinamia. Como ustedes saben, la dosis es la cantidad o volumen que se necesita para producir una concentración adecuada. Es decir, la dosis es responsable de producir una concentración terapéutica que me va a permitir obtener concentraciones en el sitio de acción y así producir el efecto analgésico, antihipertensivo, antimicrobiano, por mencionar algunos. Como se observa en la siguiente figura, la magnitud de la respuesta está en función de la dosis administrada. Así, el rango terapéutico que buscamos en nuestro paciente debe ir asociado a la dosis, al intervalo de administración y sobre todo la vía de administración recomendada. Para producir el efecto farmacológico intervienen o influyen varios factores. Así, puede ir desde el medicamento, para producir el efecto terapéutico, puede influir el medicamento adecuado. Ponemos un ejemplo, en la tuberculosis es fundamental el dar un tratamiento con 4 medicamentos: isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Si durante el tratamiento de este paciente nosotros omitimos uno o más medicamentos, estaríamos produciendo una falla terapéutica. También la dosis, el intervalo de administración y la duración del tratamiento pueden influir en alcanzar un efecto terapéutico adecuado. Son factores que durante el proceso de prescripción pueden influir ya desde ese momento en la respuesta terapéutica. Por el lado del paciente, el cumplimiento y la adherencia al tratamiento son factores que también pueden influir en esta respuesta terapéutica. Por otro lado, hay factores que van a influir directamente en la farmacocinética o en la farmacodinamia del medicamento. Cuando nosotros damos una dosis, el primer parámetro que se puede ver afectado es la absorción, la distribución, la biotransformación y la excreción del medicamento. Estos 4 parámetros intervienen para permitirnos tener una concentración plasmática adecuada, la cual va a alcanzar el sitio de acción y ahí producir el efecto farmacológico. Por mencionar algunos factores que pueden influir a este nivel y que posteriormente ampliaremos en mayor detalle, podemos mencionar la unión a proteínas plasmáticas, en la cual vamos a ver que la hipoalbuminemia es un factor que influye para alcanzar una mayor fracción de fármaco libre y por ende una mayor distribución en el organismo. Otros parámetros es la actividad enzimática, sobre todo a nivel hepático. Una vez que el medicamento alcanza la concentración en el sitio de acción, empiezan los factores que pueden intervenir en la farmacodinamia del fármaco. Aquí tenemos básicamente alteraciones a nivel del mecanismo de acción o del efecto farmacológico. Algunos de estos factores son los factores genéticos, la capacidad para unirse el receptor al fármaco, o parámetros farmacológicos como la interacción con otros medicamentos. Aquí vamos a ver que puede haber un efecto de sinergismo o de antagonismo que van a influir en la respuesta farmacológica. El objetivo de la administración de un medicamento básicamente está enfocado a obtener un efecto terapéutico. Este puede ser curativo, paliativo, profiláctico, rehabilitatorio y en algunos casos, los menores, hasta diagnóstico. Sin embargo, la intensidad del efecto farmacológico, el efecto terapéutico, puede ir acompañado de otros efectos. Los efectos adversos, que pueden ser colaterales, es decir, aquellos que acompañan al efecto terapéutico, o en el peor de los casos, los efectos tóxicos. Toda administración de un medicamento
conlleva también un efecto placebo. Se dice que el efecto terapéutico puede estar asociado al efecto placebo. Algunos autores mencionan que el 20% de la respuesta terapéutica se asocia a este efecto placebo. De ahí toma la importancia la relación médico-paciente o el entorno que envuelve a nuestro paciente durante su tratamiento. Muchas veces el tratamiento puede ser adecuado, pero si esta relación médico-paciente o el entorno que rodea a nuestro paciente no es el adecuado, podemos encontrar problemas en alcanzar el efecto terapéutico. Hablando en detalle, desde la administración del medicamento nosotros podemos tener algunos problemas. Desde, por ejemplo, seleccionar la forma farmacéutica. Una tableta, una grajea, un supositorio. Es decir, a veces, de acuerdo a la gravedad de la enfermedad, uno tiene una gama de formas farmacéuticas que nos van a permitir alcanzar el efecto farmacológico más rápidamente o administrarlo para posteriormente alcanzar una concentración en el estado estacionario por un tiempo mayor y así evitar la administración seguida del medicamento. En algunas ocasiones, el reconstituir un medicamento con soluciones diferentes a las recomendadas, por ejemplo, anfotericina B, está contraindicada diluirla con solución salina. Otro ejemplo, la ampicilina, por ejemplo, está contraindicada a diluirla con solución glucosada, porque en ambos casos el medicamento se precipita y al precipitarse, la administración del medicamento se va a ver alterada cuando se administre por vía intravenosa. Otros ejemplos es la ruptura o desintegración de la cápsula o de la grajea con liberación sostenida, porque ahí estamos perdiendo el efecto farmacológico, es decir, el hecho de alcanzar concentraciones en el estado estacionario. Y esto me está modificando la respuesta farmacológica. La calidad del medicamento es fundamental, ya lo veíamos como un dato dentro de la bioequivalencia, que la comparación de un medicamento de referencia junto con el medicamento de prueba nos va a permitir conocer si son bioequivalentes. La concentración plasmática máxima, el tiempo en el cual se alcanza esta concentración y el área bajo la curva son parámetros que nos pueden ayudar a establecer si un medicamento es intercambiable. Aquí la comparación del medicamento de prueba o genérico intercambiable debe de hacerse siempre con el medicamento de referencia y de preferencia con el medicamento innovador. Si uno tiene duda, existe bibliografía que nos puede ayudar a identificar si esta marca comercial ha tenido o no pruebas de intercambiabilidad o de bioequivalencia para poder establecer la calidad del medicamento. Hay condiciones del paciente que pueden modificar la respuesta farmacológica. Aquí los vamos a dividir básicamente en dos, en fisiológicos y en patológicos. Dentro de los fisiológicos vamos a encontrar a la edad, el sexo, la raza, la alimentación y en las mujeres el embarazo o la lactancia. Por el lado patológico, bueno, pues aquellas enfermedades, la enfermedad que pueda tener nuestro paciente, las enfermedades concomitantes que puedan acompañar esta enfermedad, pongamos un ejemplo, diabetes que pudiera ir acompañada con hiperlipidemia, con hipertensión arterial, con obesidad, pues ahí tenemos un conjunto de enfermedades que pueden afectar las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de nuestro medicamento. Dos situaciones, y con toda intención las pongo en el lado patológico, es el tabaquismo y el alcoholismo. Ustedes saben que el tabaquismo es inductor del sistema enzimático microsomal y esto nos va a ocasionar que nuestro paciente biotransforme con mayor rapidez a nuestro fármaco y por ende alcance concentraciones menores a las terapéuticas y esto va a afectar la concentración en el sitio de acción y en la respuesta farmacológica.
El alcoholismo también tiene que ver con la biotransformación de medicamentos. Aquí puede ser dual. Una intoxicación aguda generalmente tiene un efecto inhibidor sobre el sistema enzimático microsomal, y una intoxicación crónica afecta también al sistema enzimático microsomal, sobre todo de fase 1, alterando la biotransformación del fármaco y modificando las concentraciones plasmáticas. Revisemos algunos de estos puntos. Veamos, por ejemplo, los cambios fisiológicos del niño en comparación con el adulto pueden modificar la farmacocinética del medicamento. Así podemos encontrar una disminución en el pH gástrico que puede favorecer la absorción de medicamentos o de fármacos ácidos y mejorar la absorción de los medicamentos básicos. Durante las etapas neonatal o lactante menor, la presencia de regurgitación o en algunas ocasiones por la misma alimentación de vómito puede modificar la absorción de medicamentos que se administran por esta vía. Es clásico que en los recién nacidos y en los niños esté aumentado el tránsito intestinal. Esto va a permitir que el contacto de la mucosa con el medicamento sea menor y por lo tanto la absorción de medicamentos se puede ver disminuida. Todo ello va a afectar finalmente la biodisponibilidad del medicamento, alcanzando menores concentraciones plasmáticas, menor concentración en el sitio de acción y menor efecto farmacológico. Hay alteraciones en las pruebas de laboratorio que nos orientan para saber que también a nivel de unión a proteínas y en la distribución de los fármacos podemos observar algunas modificaciones. La hipoalbuminemia, el aumento de bilirrubina indirecta en los niños también son factores que van a modificar la unión a proteínas plasmáticas, favoreciendo un incremento en la proporción de fármaco libre. Este incremento puede ser bueno en algunos casos, sin embargo, también puede favorecer la distribución del medicamento hacia otros tejidos u órganos donde no se requiere el efecto terapéutico y puede favorecer la presencia de reacciones adversas. Dos situaciones son fundamentales: la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria. En ambos casos sabemos que se encuentra, sobre todo la barrera hematoencefálica, en un proceso de inmadurez que me permite que el medicamento alcance concentraciones mayores en comparación con el adulto. Aquí vamos a ver que en algunos casos esa falta de desarrollo en la barrera hematoencefálica nos puede ayudar para alcanzar concentraciones terapéuticas adecuadas, como son con penicilinas, aminoglucósidos, por mencionar dos ejemplos. Finalmente, la capacidad de biotransformación se encuentra alterada. En el primer año la vamos a encontrar disminuida debido a la inmadurez en el hepatocito para producir las enzimas necesarias para biotransformar a los medicamentos. Pero entre el primero y los primeros 10 años de vida podemos encontrar que la biotransformación se encuentra incrementada. En algunos casos, a veces se requiere concentraciones mayores de medicamento para alcanzar el efecto terapéutico en comparación con el adulto, sobre todo en el área de antimicrobianos. Ahora, en el anciano vamos a encontrar otros factores fisiológicos por la misma evolución en nuestros pacientes, de su historial, de su vida, que pueden afectar las características farmacocinéticas de nuestros medicamentos. De entrada sabemos, por ejemplo, que la motilidad gastrointestinal se encuentra disminuido. Aquí, al contrario, el fármaco va a estar en mayor contacto con la mucosa gastrointestinal y esto puede favorecer la presencia de concentraciones plasmáticas por arriba del rango terapéutico. Hay una disminución del agua corporal total y del tamaño corporal. Este factor va a modificar el volumen aparente de distribución y alcanzar concentraciones
en órganos y tejidos donde muchas veces no se requiere el efecto del medicamento. La hipoalbuminemia y el incremento de alfa globulina plasmática pueden contribuir también a aumentar el volumen aparente de distribución, a que el fármaco alcance concentraciones tóxicas en algunos sitios y ser responsable de reacciones adversas. La capacidad enzimática a nivel hepático, sobre todo de reacciones de fase 1, se encuentra disminuida, y la excreción renal, sobre todo a nivel del flujo plasmático, de la secreción tubular activa y de la depuración de creatinina, la vamos a ver disminuida. Es fundamental que en este tipo de pacientes consideremos la administración de los medicamentos por kilogramo de peso. Esto nos va a permitir controlar estas variables fisiológicas que modifican la respuesta farmacocinética. Los alimentos es otro factor que puede modificar. Aquí es dual. Vamos a encontrar medicamentos que sí conviene administrarlo con los alimentos. Por mencionar algunos: ketoconazol, isotretinoína, ergotamina, pero en otros casos la va a disminuir. Generalmente es lo que predomina. La biodisponibilidad de estos medicamentos se va a ver disminuida, alcanzando menores concentraciones plasmáticas en el organismo. Algunos ejemplos: ampicilina, eritromicina, quinolonas, tetraciclinas, digitálicos, que son medicamentos de margen pequeño, que entonces tenemos que estar muy seguros de que la cantidad de fármaco absorbido es la necesaria para producir el efecto terapéutico. Es fundamental, sobre todo si nosotros vamos a correlacionar durante la prescripción la administración del medicamento junto con alimentos, estar seguros de que estos no afectarán la absorción y la biodisponibilidad del medicamento. Dentro de los alimentos vale la pena resaltar uno de ellos, es el jugo de toronja. Como ustedes saben, hay una cantidad de medicamentos que van a verse afectados por el jugo de toronja. Aquí los componentes del jugo de toronja van a inhibir la biotransformación a nivel de la mucosa intestinal, aumentando su biodisponibilidad. Esto ocasionará mayores concentraciones plasmáticas que pueden ser responsables de producir reacciones adversas. Por mencionar algunos medicamentos: estatinas, claritromicina, carbamazepina, etinilestradiol, que se encuentra dentro de los anticonceptivos hormonales, 2 benzodiazepinas, diazepam, midazolam. La lista es larga. Es fundamental que consideremos que el jugo de toronja puede modificar la biotransformación de los medicamentos y por ende favorecer reacciones adversas. El embarazo es una situación especial en la mujer. También aquí vamos a ver que los componentes farmacocinéticos se pueden ver alterados. La presencia de un nuevo ser en formación es suficiente para ocasionar cambios tanto a nivel de la absorción, de la distribución, de la biotransformación y de la excreción en la mujer embarazada. Por mencionar algunos: el aumento de progesterona, que es uno de los factores fundamentales al inicio del embarazo, puede conllevar modificaciones en la mujer que pueden explicar las alteraciones a nivel farmacocinético. La disminución en la secreción de ácido gástrico, el aumento de la secreción de moco, del vaciamiento gástrico y de la motilidad gastrointestinal modificarán el tiempo máximo en el cual se alcanza la concentración plasmática, o también la concentración plasmática máxima será menor. Todos estos factores conllevan a que la biodisponibilidad del fármaco se vea afectada. Otro parámetro que se ve altamente modificado durante el embarazo es el metabolismo, la biotransformación. Aquí la acción enzimática, la actividad enzimática a nivel hepático se va a ver incrementada
a nivel de reacciones de fase 1, principalmente. Pero vamos a tener otros órganos que también son responsables de la biotransformación. El metabolismo placentario, donde se pueden llevar a cabo reacciones de fase 1 o de fase 2 en menor proporción. Y por otro lado, tendremos ya, aunque de manera incipiente, el metabolismo fetal, con la idea de biotransformar esta sustancia que para el bebé es extraña y que no va a permitir el desarrollo, en algunas ocasiones, de los órganos y de los tejidos correspondientes. Aquí es donde se corre el riesgo de producir efectos adversos teratogénicos, malformaciones mayores o menores que pueden afectar al bebé en crecimiento. Dentro de los procesos patológicos vamos a encontrar que la mayoría de las enfermedades también afectan la farmacocinética y la farmacodinamia de los medicamentos. Yo les menciono 4 alteraciones que pueden afectar estos procesos. La hipoxia tisolar, el cambio en el pH arterial van a permitir, sobre todo en padecimientos respiratorios, el incremento en la fracción libre, sobre todo de los fármacos ácidos. Este incremento en la fracción libre del medicamento puede favorecer una mayor distribución del fármaco hacia los tejidos. Un efecto adverso o una patología mucho más grave, porque afecta los procesos de biotransformación, es el daño hepatocelular o la alteración de las vías hepatobiliares, como puede ser la colestasis, la esteatosis, fibrosis y cirrosis hepática. Aquí, la capacidad de biotransformación en el paciente se encontrará disminuida, afectando de manera significativa la biotransformación de los medicamentos. Esta disminución ocasionará que las concentraciones plasmáticas del fármaco se vean incrementadas y ser responsables de reacciones adversas. La lesión a nivel renal o lesiones mucho más específicas a nivel glomerular y tubular también pueden modificar la excreción de medicamentos que se eliminan por esta vía. Cualquier alteración en fármacos que se eliminen por vía renal, filtración glomerular o secreción tubular activa, permitirán el incremento de concentraciones plasmáticas elevadas que pueden ser responsables de reacciones adversas. Otro ejemplo es las alteraciones a nivel inmunológico. Aquí podemos mencionar en pacientes con HIV-Sida la actividad enzimática, sobre todo de la isoforma del citocromo P450, CYP3A4 o CYP2D6, está disminuida entre un 20 y un 40%. Aquí sabemos que la alteración a nivel del aparato inmunológico va a modificar de manera indirecta también la biotransformación de algunos medicamentos. Las alteraciones cardiovasculares van a afectar el flujo y la irrigación a los diversos órganos que se vean alterados. Esto va a modificar la distribución de los fármacos o puede evitar que el medicamento alcance concentraciones suficientes para poder ser eliminado por la vía hepática o por la vía renal. Hablemos del último aspecto que puede modificar la respuesta farmacocinética y farmacodinámica. Es la interacción con otros medicamentos. Es un área fundamental que se puede ver afectada cuando nosotros administramos uno o más medicamentos en el mismo paciente de manera simultánea, es decir, los dos al mismo tiempo, o de manera secuencial. Es importante cuando uno va a cambiar un tratamiento farmacológico por otro, esperemos que el medicamento sea parcialmente eliminado. Recuerden ustedes que un parámetro que nos puede ayudar es el número de vidas medias para poder establecer si el fármaco ha sido o no eliminado de nuestro organismo. Porque si no, podemos someter a nuestro paciente a interacciones innecesarias. ¿Qué factores pueden contribuir a la interacción de medicamentos? Bueno, la presencia de
dos o varias enfermedades, dos o más enfermedades. La presencia de medicamentos que pueden disminuir la sintomatología de nuestro paciente. Por ejemplo, aquellos que cursen con fiebre, con dolor, con vómito, con náusea, con mareo. Muchas veces necesitamos un tratamiento específico más el tratamiento principal que va a resolver o controlar la enfermedad. Tenemos el uso de fármacos de abuso, como es el humo del cigarro, el alcohol, la marihuana, que muchas veces, aun cuando lo preguntamos en la historia clínica, no lo consideramos como un factor que puede influir o modificar la respuesta terapéutica. Y finalmente, que el paciente muchas veces no respeta las instrucciones médicas y combina todos los medicamentos en una toma. Esto puede ocasionar interacciones desde el mismo proceso de absorción, modificando la concentración terapéutica. Dos de los grupos más vulnerables para requerir dos o más medicamentos son los ancianos y en algunos casos los niños y los neonatos. La presencia también de un estado crítico puede favorecer el uso de dos o más medicamentos. La presencia de daño hepático o daño renal también son factores que pueden promover la interacción de medicamentos, sobre todo ante el daño que tienen estos órganos, el poder tener unos medicamentos que puedan ayudarnos a resolver el daño hepático, más la enfermedad responsable de haber ocasionado esta patología. Enfermedades crónicas, enfermedades mixtas, siempre van a contribuir a que nosotros nos veamos en la necesidad de administrar dos o más medicamentos. También los medicamentos tienen responsabilidad para producir estas interacciones. Aquí, sobre todo los medicamentos más utilizados, aspirina, paracetamol, antieméticos, son medicamentos que muchas veces hasta el paciente se le olvida que los toma. Y la presencia de otros medicamentos para resolver el problema principal o el padecimiento principal puede llevar a una reacción adversa. La potencia, aquí sobre todo medicamentos con una mayor capacidad para interactuar con el receptor, sobre todo a concentraciones pequeñas, van a favorecer la presencia de reacciones adversas. Efectos adversos como arritmias cardíacas, sobre todo en pacientes que ya tienen per se un daño cardiovascular o alteraciones a nivel renal y hepático, son factores que también pueden contribuir a una interacción de medicamentos. Aquellos que también tengan una potencia alta y un índice terapéutico bajo, como son los anestésicos inhalatorios, anestésicos intravenosos, digitálicos, aminoglucósidos, la asociación de algún medicamento con este grupo de fármacos pueden incrementar la interacción de medicamentos. El desplazamiento a proteínas plasmáticas, sobre todo aquellos fármacos que se unen más del 90%, al ocasionar un desplazamiento de uno de ellos, puede incrementar la concentración de fármaco libre y así favorecer reacciones adversas. ¿Qué tipo de interacción se puede presentar con la administración de dos o más medicamentos? Aquí podemos tener dos tipos, de acuerdo al mecanismo farmacodinámico. Si el mecanismo es el mismo, es decir, la administración de los dos fármacos tienen el mismo mecanismo de acción, nosotros podemos tener un efecto de adición. Ponemos un ejemplo, la administración en pacientes con artritis reumatoide de, por ejemplo, algún AINES tipo aspirina, ibuprofeno, y por la noche la administración de un supositorio de indometacina para evitar la rigidez matutina. Aquí estamos administrando, ambos medicamentos tienen el mismo mecanismo de acción, inhiben a la ciclooxigenasa. La idea es incrementar el efecto antiinflamatorio, por lo tanto tienen el mismo mecanismo de acción. Otro es el antagonismo farmacológico. Aquí podemos tener competitivo sobre el receptor y no competitivo. Aun cuando los medicamentos tienen efectos en sentido contrario, sí actúan uniéndose
es decir, tienen la misma capacidad o afinidad para unirse al receptor. Por eso compiten por él. Si el mecanismo de acción es diferente o los factores que intervienen en el proceso son diferentes, entonces tenemos 4 tipos: sumación, potenciación, antagonismo fisiológico y antagonismo bioquímico. En la sumación, un ejemplo clásico es la administración de dextropropoxifeno con aspirina. Ambos medicamentos, ustedes lo saben, son analgésicos, y aquí la idea es incrementar el efecto analgésico a través de 2 mecanismos de acción diferente. La potenciación es aquella situación donde la administración de estos 2 medicamentos va a incrementar el efecto terapéutico mayor a la suma de los efectos individuales. En este caso, tenemos la asociación de 2 medicamentos con mecanismos de acción diferentes que me van a permitir alcanzar un mayor efecto que el efecto individual de cada uno de ellos. Pongamos un ejemplo. Los inhibidores de la ECA, como el captopril, el enalapril, más la administración de un diurético tipo hidroclorotiazida o clortalidona. Aquí vamos a ver que el efecto antihipertensivo se favorece, se potencia del efecto de estos 2 medicamentos a dosis sobre todo bajas, y además otro aspecto fundamental que podemos controlar es un menor número de reacciones adversas. Uno de ellos produce hiperpotasemia, el otro produce hipopotasemia, y este efecto también se puede ver disminuido al administrar este grupo de medicamentos. El antagonismo fisiológico es cuando de manera agonista nosotros administramos medicamentos que actúen sobre sistemas contrarios. Un ejemplo, administrar un medicamento que estimule las vías simpáticas o administrar un medicamento que actúe sobre la vía parasimpática. Por un lado estamos diciendo, actívate simpático, adrenalina por ejemplo, actívate parasimpático, y esto puede ocasionar efectos contrarios. Pongamos el ejemplo, adrenalina en corazón me va a producir taquicardia, acetilcolina en corazón me va a producir bradicardia. Aquí encontramos un antagonismo fisiológico. Generalmente son errores durante la administración o la prescripción de algún medicamento, pero se presenta. Y por último, el antagonismo bioquímico es la capacidad de uno de los fármacos de inhibir la actividad enzimática de alguno de ellos, disminuyendo el efecto terapéutico. Algunos factores que pueden modificar las características farmacocinéticas por la administración de un medicamento desde el punto de vista farmacocinético son fármacos que modifiquen, por ejemplo, el pH gástrico o intestinal, incrementen las secreciones, modifiquen la motilidad intestinal. Todas ellas estarán encaminadas a disminuir la biodisponibilidad del fármaco correspondiente. La competencia por proteínas plasmáticas, sobre todo por desplazamiento, cuando administramos fármacos que se unan más del 90% a proteínas plasmáticas o a globulinas, pueden también incrementarme la fracción de fármaco libre, promover una mayor distribución hacia órganos y tejidos que puede ocasionar reacciones adversas. La actividad enzimática, que se puede encontrar aumentada o disminuida de acuerdo a este grupo de medicamentos, también me pueden modificar los parámetros farmacocinéticos. Y finalmente, la excreción a nivel renal, cambios tan sencillos como el pH, pueden favorecer aquellos medicamentos que se eliminan por vía renal. Pongamos un ejemplo, fármacos ácidos tipo fenobarbital, aspirina, se van a ver favorecidos en presencia de una orina alcalina. Una mayor fracción de fármaco ionizado va a ser eliminado. Este dato es importante saberlo porque se puede utilizar en algunas situaciones de intoxicaciones. Pongamos algunos ejemplos.
la presencia de antiácidos, de antagonistas H2 tipo ranitidina, famotidina o de inhibidores de la bomba de protones pueden modificar el pH gástrico e intestinal, disminuyendo la biodisponibilidad, por ejemplo, de captopril, de ketoconazol, de las quinolonas o de un antituberculoso como la isoniazida. Todos estos medicamentos, al modificar el pH, influyen de manera directa sobre la absorción de estos medicamentos. Tenemos la colesteramina, que también afecta el uso, la absorción de digitálicos o de hormonas tiroideas. La metoclopramida con digitálicos. Recuerden que estos medicamentos, los digitálicos, son medicamentos de un margen de seguridad muy pequeño y cualquier alteración en su absorción va a repercutir en las concentraciones que alcance a nivel del corazón. Fármacos que modifiquen la biotransformación hepática, como los inductores, mencionamos los antituberculosos, fenitoína, carbamazepina, o el antituberculoso como es rifampicina, van a disminuir la biotransformación, por ejemplo, rifampicina de anticoagulantes como la warfarina o teofilina. Aquí lo que vamos a ver es que el efecto de la warfarina se va a ver incrementado. Fenitoína puede afectar el uso de corticosteroides y carbamazepina el efecto de los anticonceptivos hormonales. Todos estos medicamentos serán rápidamente biotransformados, por lo tanto su concentración plasmática se encontrará disminuida y el efecto terapéutico no se puede presentar o se encontrará disminuido. Los inhibidores, por el contrario, van a incrementar la concentración plasmática de estos medicamentos. Metronidazol, por ejemplo, a warfarina, eritromicina a corticosteroides y la isoniazida a la fenitoína, por mencionar algunos. Aquí el riesgo que corre nuestro paciente al modificarse estos parámetros farmacocinéticos es la presencia de concentraciones plasmáticas que pueden ocasionar reacciones adversas graves en algunos pacientes. Tenemos la modificación en la excreción por vía renal. Aquí fármacos que se eliminan principalmente por secreción tubular activa, puede estar modificada su excreción si va asociada con probenecid, salicilatos tipo aspirina, espironolactona. Aquí no solamente va a modificar las concentraciones de potasio, sino además la secreción tubular de la digoxina. Como ya mencionamos, la acidificación y la alcalinización del pH urinario puede modificar la cantidad de fármaco eliminado por esta vía. Así vemos, por ejemplo, que la acidificación de la orina con ácido cítrico, como meperidina, morfina, procainamida, se puede ver favorecida en presencia de este pH ácido. Por el contrario, la alcalinización con bicarbonato de sodio favorece la eliminación de aspirina, fenobarbital y metotrexate. Es importante saber esto porque en algunas situaciones de intoxicaciones podemos utilizar este simple mecanismo de acidificar o alcalinizar la orina para promover la eliminación de estos fármacos. Finalmente, la interacción farmacodinámica, es decir, aquello que está relacionado con el mecanismo de acción y con el efecto terapéutico, también se puede alterar. Por la edad, aquí se sabe que conforme avanza la edad, la capacidad del receptor, es decir, la sensibilidad y la selectividad, se encuentra disminuida. La interacción con otros medicamentos también pueden favorecer que el efecto farmacológico se pueda ver aumentado o disminuido. Pongamos algunos ejemplos. Corticosteroides, como ustedes saben, tienen un efecto hiperglucemiante. Las tiazidas tienen también un efecto adverso de aumentar la concentración plasmática de glucosa. Cuando nosotros en un paciente con diabetes administramos corticosteroides o tiazidas, estamos favoreciendo la presencia de hiperglucemias. Pero si estos dos medicamentos los administramos en un paciente, estamos generando
un mayor riesgo en nuestro paciente de desarrollar hiperglucemias que pueden afectar el control de la diabetes en este tipo de pacientes. En algunas ocasiones, pacientes donde el control de la glucosa no es favorable, se recomienda la administración de metformina con glibenclamida. Hay que recordar, ambos medicamentos pueden producir hipoglucemia. Sí, el objetivo era bajar la concentración de glucosa en nuestros pacientes, pero si no tenemos una dosificación adecuada, podemos llevar a nuestro paciente a cuadros de hipoglucemia que pueden complicar su vida familiar. Otro ejemplo es la hiperpotasemia, ya lo mencionábamos, los inhibidores de la ECA promueven la hiperpotasemia al inhibir a la enzima convertidora de angiotensina y losartán, que antagoniza a los receptores AT1, ambos producen hiperpotasemia. Si nosotros damos en nuestros pacientes con hipertensión esta asociación, tenemos que tener un seguimiento de las concentraciones de potasio en sangre para detectar de manera oportuna la presencia de esta reacción adversa. Un ejemplo bueno es la administración de salbutamol con ipatropio. Ambos actúan en mecanismos, ambos tienen mecanismos de acción diferentes. Salbutamol es un agonista beta 2, ipatropio es un antagonista de receptores colinérgicos. Aquí el efecto broncodilatador que se busca en el paciente asmático puede contribuir a mejorar su sintomatología. Finalmente, la asociación de metoprolol y clortalidona, ambos a través de mecanismos de acción diferentes, pueden contribuir a disminuir la hipertensión arterial. Sin embargo, hay que tener cuidado con la presencia de reacciones adversas que al administrar 2 o más medicamentos pueden tener riesgo de producirse. La bradicardia y las alteraciones hidroelectrolíticas que acompañan la clortalidona pueden favorecer la presencia de reacciones adversas. Como se observa, la prescripción de medicamentos puede ser modificada por múltiples factores. Desde el punto de vista fisiológico, podemos encontrar la edad, el sexo, la alimentación, situaciones especiales como el embarazo y la lactancia. Aquí, en estos casos, vamos a encontrar que la absorción, por ejemplo, se puede encontrar disminuida simplemente con la administración de alimentos o favorecerse en el caso del jugo de toronja. La administración del medicamento en pacientes donde tengan alteraciones gastrointestinales, aumentos de la motilidad, aumento en el vaciamiento gástrico, también se van a ver modificadas. Esta repercutirá en una mayor biodisponibilidad del fármaco, que puede llevar con ello la presencia de concentraciones plasmáticas responsables de reacciones adversas. En otras situaciones, la presencia de enfermedades pueden contribuir a alterar las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de los medicamentos. Cambios en el metabolismo hepático, por ejemplo, pueden disminuir la biotransformación de este fármaco e incrementar las concentraciones plasmáticas. En otras situaciones, la afección a nivel renal pueden disminuir la excreción de estos fármacos, incrementando la concentración plasmática. Como se ve, factores que acompañan tanto al paciente como al fármaco pueden contribuir al desarrollo de reacciones adversas. Es fundamental que el médico, antes de iniciar un tratamiento, considere varios puntos para poder prescribir un medicamento. El primero es una exactitud en el diagnóstico e identificar la gravedad de la enfermedad. Este parámetro nos va a permitir seleccionar cuál es la vía de administración más adecuada, aquella que pueda darnos una latencia menor o decidir la presentación de una forma farmacéutica de liberación prolongada. Además, nos va a permitir establecer aquellos parámetros, sobre todo relacionados con la enfermedad o enfermedades concomitantes, que puedan afectar la cinética de este medicamento. Un factor fundamental es la administración de tratamientos de manera individualizada.
Aquí, el simple hecho de administrar el medicamento por kilogramo de peso nos va a permitir el evitar reacciones adversas innecesarias en nuestros pacientes. Sobre todo esto último en niños y en ancianos. Como vimos, el crecimiento y el desarrollo en el bebé se puede ver alterado por administraciones equivocadas de medicamentos. En el caso de los ancianos, la disminución del tamaño corporal, del agua corporal total, pueden modificar la distribución de fármacos, incrementando la fracción de fármaco libre y favoreciendo reacciones adversas. Asegurar el cumplimiento en el tratamiento es fundamental, sobre todo en aquellos pacientes psiquiátricos, pacientes ancianos, donde se pueden confundir con la administración de los medicamentos o el intervalo de administración. Muchos de ellos asocian los medicamentos que tiene prescritos en una sola toma. Esto puede favorecer antagonismos durante el proceso de absorción o de distribución que van a afectar la respuesta terapéutica. Es fundamental que el médico en las visitas posteriores evalúe la presencia de factores que estén modificando la respuesta terapéutica, tanto a nivel farmacocinético como farmacodinámico. El parámetro que nos permite identificar estas alteraciones es la presencia de reacciones adversas o la falla en la respuesta terapéutica. Es fundamental que el médico lleve un control adecuado de la respuesta de nuestro paciente, así como el aspecto funcional de cada uno de nuestros órganos. El seguimiento a través de pruebas de laboratorio y de gabinete nos pueden ayudar a identificar de manera temprana estas alteraciones. Ante la falla de respuesta terapéutica o la presencia de reacciones adversas graves, es fundamental que se revalore el caso para así hacer las modificaciones correspondientes, tomando en cuenta estos factores y indicar el mejor tratamiento para nuestros pacientes. Muchísimas gracias.